Buenos días a su podcast Voz en Misión, y hoy vamos a estar conversando con el doctor Walter Ojeda, que es un psicólogo que muy amablemente ha querido estar hoy con nosotros y que nos va a hablar de un tema que, bueno, nos parece, ¿no?, que es fundamental a lo largo de la vida, pero que de manera particular en este tiempo nos parece importante abordar, que es el tema del duelo, ¿no?, y de la pérdida de un ser querido, sobre todo en este contexto que a veces muchos no han tenido la oportunidad de despedirse adecuadamente, o no saben cómo manejar, ¿no?, este tema que es parte, ¿no?, de la vida. Entonces, nada, Walter, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si antes de empezar, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, te presentas un poquito, dónde vives, de dónde eres. Claro, yo soy psicólogo y psicoterapeuta, es decir, me dedico a la atención de las dificultades emocionales. Estoy en Los Olivos y me dedico también a la enseñanza de la relación entre las enfermedades y la influencia de las emociones en ellas para poder salir adelante mejor, ¿no? Entonces, estamos en estos temas de ayudar a que las personas puedan tomar conciencia de sus dificultades y superarlas. Sí, y justo, ¿no?, queríamos conversar contigo, así, no sé si nos puedes explicar primero, en circunstancias normales, o bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, ¿qué es el duelo?, ¿no?, para definirlo, para partir de una definición en común. ¿Qué es el duelo? Y el luto también, porque no es exactamente lo mismo. Y después, ¿cómo sería, cómo en teoría uno debe, los pasos que hay dentro del duelo, ¿no?, para poder cerrar ese ciclo, ¿no? Claro. A ver, nuestra vida como seres humanos es un conjunto de momentos que tienen, logros, ¿no? Tienen objetivos que alcanzamos, pero que también tienen momentos de pérdida. Y a lo largo de nuestra vida nosotros perdemos diferentes cosas o personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dejamos de ser niños, perdemos de alguna forma la infancia para entrar en la adolescencia. Cuando terminamos el colegio, terminamos una etapa y perdemos de pronto todo lo que ello significa y nos adentramos en otra nueva con nuevos retos. Entonces, visto así, las pérdidas nos acompañan a todos a lo largo de nuestra vida. Terminamos relaciones, empezamos nuevas relaciones, terminamos un trabajo, empezamos otro. Y, y lo digo porque muchas veces algunas personas van a hacer más notorio cómo es que esas pérdidas tienen un nivel de dolor, de afectación, ¿no? En algunos puede pasar como desapercibido, pero siempre nos deja una nostalgia, una pequeña tristeza, ¿no? Porque, por ejemplo, quedan amigos atrás en el camino a los que ya no veremos, ¿no? O porque nos habíamos acostumbrado a cierta forma de desenvolvernos y ahora tenemos que adaptarnos a otra nueva. Entonces, visto así, el duelo es también una pérdida, pero en este caso ya es una pérdida de un ser querido en torno a quien nuestra vida ha girado de una manera más o menos importante por mucho tiempo. Y a diferencia de haber perdido una etapa en la vida, uno sabe que viene otra etapa. Si he perdido una relación de pareja y ya he transitado eso, aparecerá una nueva relación. Pero cuando perdemos a una madre, a un padre, a un hijo, a un hermano, no hay, no hay realmente alguien que los vaya a reemplazar. Entonces, eso es lo que le da el matiz tan particular a esta pérdida a la que normalmente llamamos duelo, ¿no? Tú comentabas algo que me parece interesante de comentar, que es la diferencia entre el luto y el duelo, ¿no? A ver,
en general, cuando hablamos de luto, estamos hablando de todo ese tema más vinculado con lo social generalmente, es decir, guardar el luto, usar ciertas ropas, que en esta época de pronto ya no es tan evidente como antes, ¿no? Antes, la generación de mi madre, luto riguroso significaba usar ropas negras todo el tiempo, Exacto, sí. significaba no ir a ninguna reunión social y si ibas, no bailabas, ¿no? Una serie de convenciones sociales que tenían un sentido, que era el sentido de estamos en una época en la que hay un dolor, hemos perdido a alguien importante y necesitamos ensimismarnos para vivir esta experiencia. Y el luto terminaba formalmente al cabo de un año. Había una misa, ¿no? En algunos pueblos, por ejemplo aquí en nuestro país, la misa significaba que las personas iban de negro y luego salían y se cambiaban a usar sus ropas otra vez coloridas, ¿no? Y a veces también había como unas pequeñas ceremonias como más festivas también. Entonces, eso es la parte como formal que evidencia un sentimiento interno, pero que a veces no puede existir ese sentimiento interno, pero más bien había una convención de que había que respetar esas convenciones, ¿no? En cambio, el duelo es la experiencia interna. Ok. Y la experiencia interna no tiene nada que ver con que yo use ropa negra o no, si bailo en una reunión o no, porque nadie sabe lo que yo vivo dentro de Exacto. mí, ¿no? Y hay personas que lo pueden evidenciar claramente y hay otras que lo llevan en silencio, ¿no? Entonces, el duelo es esta situación en la que he perdido a alguien importante para mí y tengo este dolor de su pérdida, esta añoranza, esta nostalgia, y que va a significar que yo tenga que hacer muchos ajustes en mi vida porque ante la ausencia de este ser querido, va a modificarse mucho mi tiempo, por ejemplo. Si yo tenía un tiempo que compartía con esta persona, ahora ese tiempo tengo que reemplazarlo con otra actividad o quizás en otra relación. Y sabiendo que además no reemplazo a la otra persona, ¿no? Mi tiempo, mi energía, ¿no? ¿Dónde deposito mi amor ahora, ¿no? Donde deposito, por ejemplo, esos momentos con quien yo conversaba con esa persona y ahora ya no está, entonces con quién dialogo, a quién le cuento mis penas, ¿no? Entonces es todo este contexto de lo que nos está hablando el duelo. Y claro, hay un duelo, eh, a ver, la palabra normalidad es una palabra que hay que tomarla siempre con cautela, ¿no? Cada persona es única. Pero a ver, cuando hablamos de normalidad, nosotros los estudiosos, los científicos, hablamos de promedios, hablamos de estadística. Entonces, un duelo normal en términos estadísticos dura lo que la sociedad siempre ha dicho, alrededor de un año, Ok. ¿no? Algunas personas puede serles 6 meses, y de pronto ya luego se van adaptando más fácil. Pero el lapso de un año es como un tiempo en el que la mayor parte de las personas termina de asimilar esta experiencia dolorosa y eso no significa de que se olviden del ser querido, no significa de que ya no les duela nada, no. Significa que han podido recuperar su ritmo de vida, ¿no? Cuando perdemos a alguien hay un periodo en el que no deseamos hacer nada, no queremos hablar con nadie, no tenemos ganas de salir de casa, hasta podemos enfermarnos, ¿no? O sea, hay un periodo que es como de recluirnos, de ensimismarnos, justamente como una manera de retener todavía conmigo eso poquito que me queda de la persona querida, ¿no? Y luego otra vez me empiezo a abrir como una mariposa para seguir volando en el río de la vida, ¿no? Eh, entonces, esto es más o menos como el tiempo de adaptación normal que va a transitar por periodos en el que cada vez tengo menos tristeza y conecto cada vez un poco más con la tranquilidad y la alegría
y estos periodos entonces poco a poco se van equilibrando, ¿no? Se va reduciendo más la tristeza, va aumentando más la alegría, y por momentos puede haber momentos críticos, es decir, alguien nos recuerda al ser querido, algo nos recuerda lo que hacíamos con él o con ella, y nos volvemos a poner a veces muy tristes, muy nostálgicos, y luego nos volvemos a recomponer, y entonces son como subidas y bajadas con algunos picos de vez en cuando, ¿no? Y eso poco a poco va disminuyendo en el tiempo. Eh, y no sé, me parece importante quizás enfatizar que hay que atravesar esos momentos de tristeza, me imagino, ¿no? Porque a veces, cuando estamos con alguien que ha perdido a alguien, cuando esta persona se desborda y llora, claro, uno no sabe muy bien qué hacer y nuestro instinto es como que consolarlo, ¿no? Como que no llores, no te preocupes. Pero, no sé qué usted piensa, qué piensas de esto, porque creo que es importante también que la persona exteriorice este dolor, ¿no? Es importante que exteriorice. Las lágrimas existen justamente para que existan afuera, no adentro, ¿no? Y voy a usar la metáfora de las lágrimas. Si las lágrimas se quedan adentro, nos van a inundar. Si salen, limpian nuestras durezas, nuestras tristezas, nuestras afectaciones, ¿no? Entonces, tú has dicho algo interesante. Si la persona se desborda, yo creo que esto es una invitación a la reflexión de todos nosotros. Es decir, cuando yo veo que otro está llorando, está sufriendo, lo primero que vamos a decir, hay que acompañar ese sufrimiento, no cortarlo. Pero también es una oportunidad para mí, que estoy acompañando. Y puedo ser yo acompañando porque es mi hermana, porque es mi madre, porque es un vecino, o porque me dedico a la labor de acompañar de diferentes formas, iguales. ¿Por qué quiero cortar su expresión emocional? Es que me está afectando a mí verla así. Y si la veo así y me afecta, ¿qué tanto soy yo que tengo un duelo quizás que no he resuelto? Entonces, no la corto porque pobrecita como sufre, sino lo estoy cortando porque yo no quiero sentir mi dolor, Exacto. ¿no? Entonces es una oportunidad maravillosa también de mirarme a mí mismo en lo que me puede estar faltando. Porque comentaba Jennifer que hay picos y cada vez se va haciendo menos el sentimiento, pero no necesariamente eso significa que el duelo ha cerrado completamente, ¿no? Las personas pueden vivir décadas con algunos temas que todavía no terminaron de cerrarse ante la pérdida de un ser querido. Y justamente son esos momentos en que otra persona sufre cuando eso que no terminó de cerrarse bien aflora para ponernos en evidencia que aún hay algo que tendríamos que prestarle atención. Pero volviendo al que sufre, dar esa oportunidad, dar ese permiso de que pueda llorar, expresar, hablar inclusive, que es tan valioso, ¿no? Las lágrimas se acaban, tarde o temprano, no va a pasar, nadie enloquece por llorar. La gente enloquece por no llorar, más bien, ¿no? Entonces, lo que se necesita es un hombro firme, una oreja que esté dispuesta a escuchar ese sufrimiento y que pueda estar ahí presente para que la persona pueda exteriorizar también sus recuerdos, sus sentimientos, porque muchas veces es esto lo que está ahí necesitándose, ¿no? La persona tiene ganas de decir, mira, yo lo recuerdo cuando salíamos, cuando comíamos juntos, cuando atravesamos este problema y salimos adelante. O sea, necesitan poder hablar de esas circunstancias, ¿no? A veces también necesitan hablar de las cosas que quizás no fueron tan buenas, pero es Exacto. parte de la asimilación, ¿no?
que Sí, podrían justo eso te quería preguntar, ¿no? Muchas veces surgen también remordimientos, ¿no? O porque, bueno, pues la relación no había sido algo conflictiva en vida, porque quizás esta persona esperaba algo de mí que yo no logré realizar, o simplemente porque, este día él vino y yo no sé, no lo saludé o fui indiferente, o lo saludé y seguía haciendo mis cosas y era la última vez que lo iba a ver. También eso también sale fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Sale, claro que sale. Sobre todo se hace más evidente cuando no hemos podido despedirnos porque la muerte es inesperada, ¿no? Exacto. Y es ahí donde se hace más evidente. Entonces, ante esas circunstancias, este, lo primero es la oportunidad de ser escuchado, ¿no? Porque una cosa es que yo esté pensando todo esto que tú comentas, ¿no? Y otras cosas más. Y otra cosa es que yo se lo verbalice a otro. Porque es como cuando seguramente te ha pasado a ti o a alguno de nuestros oyentes. Yo tengo un sueño y en mi cabeza es así como extraño, pero en cuanto lo empiezo a contar, cobra sentido para mí o me empiezo a acordar de otras cosas más del sueño, Ujú. que no hubiera pasado si no lo contaba. Entonces, es lo mismo cuando yo tengo pensamientos, sentimientos dentro de mi cabeza, están ahí como enredados, pero cuando los empiezo a contar, cobran un cierto orden que también me ayuda a ordenarme a mí mismo. Esa es la primera cosa valiosa, poder hablar, ¿no? Eso me va dando un orden, una nueva comprensión. Y mientras más lo hable, más orden y comprensión voy a ir teniendo, ¿no? Entonces, lo valioso del poder tener alguien que me pueda escuchar o varios alguien que me puedan escuchar, ¿no? Porque si le hablas solo a uno, también ese uno se va a terminar cansando. Entonces, es bueno tener una red social variada con la cual poder ir compartiendo esto, ¿no? Y hay otro elemento que la vida, Dios, la naturaleza nos ha dado y es los sueños. Las personas cuando pierden un ser querido lo sueñan. Y en nuestra cultura, por lo menos aquí en Perú, en nuestra cultura los sueños no se les da demasiada importancia. Y cuando se les da importancia es para asustarse. O sea, lo toman de una forma negativa muchas veces. Y el sueño más bien es un regalo que se nos da para poder recomponer ciertas cosas que no comprendemos. ¿Sí? Cuando perdemos un ser querido, muchas veces en las semanas siguientes vamos a soñarlo. Y yo en lo personal tomo eso como una oportunidad maravillosa para justamente ayudar a que aclaremos estos sentimientos confusos que tenemos, ¿no? Cuando alguien me dice, doctor, soñé a mi madre que murió hace 3 semanas, yo le voy a preguntar, porque la persona solamente me dice que soñó y ya lo tiene así como algo anecdótico, pero yo le voy a preguntar, ¿y cómo estaba tu madre? Y a veces me van a decir que la veían molesta, para simplificar, ¿no? Y a veces me dirán que la veían bien o contenta. Entonces yo acompaño eso porque es valioso. Es decir, si la persona está sufriendo y su madre está contenta, yo le voy a decir que recuerde el sueño, que mire ese rostro de mamá, porque mamá está bien, porque mamá está contenta. Y seguramente que no va a querer que ella esté sufriendo, ¿no? O sea, puede tener el dolor de su pérdida, pero no tiene por qué estar sufriéndola. En el otro lado, si la persona me dice que mamá estaba enojada, entonces esa es una oportunidad para conversar un poco más. ¿Y por qué crees que está enojada? Y es cuando la persona puede explicar alguna de las cosas que tú dices, que no me despedí, es que fui una mala hija. Entonces es una oportunidad para revisar cómo hacer para recomponer esto. Ya no está mamá, pero puedo ser una mejor hija con papá.
o puedo convertirme en una mejor madre para honrar la memoria de mamá. Entonces, también se convierte en una oportunidad de que a través de los sueños nuestros seres queridos aún nos están dando mensajes valiosos. Justo esto cuando mencionabas lo de las muertes inesperadas, no sé, pienso mucho sobre todo en esta coyuntura donde muchos familiares dejan a su pariente vivo en la puerta del hospital. Ya no pueden verlo, ya no pueden entrar porque, bueno, pues por el virus, ¿no? Por toda esta situación, lo ven vivo, lo dejan en el hospital vivo y después de unos días, de unas semanas, lo ven por unos segundos en un ataúd ya yendo ¿no? para el La cementerio. cremación. En la cremación, exacto, ¿no? En la cremación. Entonces, ahí hay como que unos rituales de despedida que se interrumpen porque, bueno, pues no lo tengo en mi casa, no lo velé, no me despedí, no lo paseé, ¿no? Como es costumbre aquí de algunas personas que antes, camino al cementerio, llevan el féretro a los sitios donde la persona le gustaba participar, le gustaba ir, y todos estos ritos que me ayudan a despedirme bien, todo esto se interrumpe. ¿Cómo vivir esto? Sí, cómo hacer, cómo acompañar o también cómo, si yo misma, si a alguno de los que nos está escuchando le ha pasado esto, cómo entonces ayudar a vivir un duelo que sea fructífero, ¿no? Que me ayude a crecer como persona y que me ayude de todas maneras, no sé, superarlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que sí, que todas estas ritos no se pueden vivir, ¿no? No se pueden. Este tipo de duelo que estamos viviendo por el contexto del COVID, y yo enfatizaba lo de la cremación porque Sí. ahonda más todavía la situación. Es lo que normalmente entendemos como duelo especial, es decir, cuando no hemos podido ver a nuestro ser querido fallecer, no hemos visto su cuerpo inerte, que es instintivo, ¿ah? Instintivamente las personas necesitan ver por última vez a la persona. Entonces, cuando esto pasa, que es algo que ha estado pasando a nuestro alrededor, a mí me ha pasado, es importante materializar lo más posible a la persona. En nuestros pueblos del Ande existe todavía el velar al difunto con sus ropas, es decir, se velan las ropas, ¿no? Que es una forma de materializarlo, ¿no? Estamos en la ciudad, vamos a ubicarnos aquí. ¿Cómo podemos materializar esta situación? Los mismos medios digitales que ahora tenemos son una ayuda extraordinaria para esa materialización, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta que estamos usando, que es el Zoom, la podemos convertir en un medio de materialización. Nos organizamos como familia, pedimos a alguien que se encargue de organizar eso. Generalmente los más jóvenes van a estar los más aptos. Y además fíjate el detalle de que sean los más jóvenes. Ellos que tienen dificultad para expresar sus emociones, les damos la oportunidad de, a través de este aporte, sentirse parte de la familia y parte de que están haciendo algo también en una situación tan difícil, en la que normalmente a los jóvenes no se les tomaba en cuenta antes, ahora pueden tener ellos un lugar también, ¿no? Exacto, y eso es bien enriquecedor para ellos. Entonces, alguien que organiza un Zoom y que organiza también el que cada miembro de la familia pueda aportar algo concreto para recordar a nuestro difunto. Y de repente alguien traerá una foto que hace mucho que nadie veía o que de repente nadie vio nunca porque estaba por ahí guardada en los álbumes antiguos, ¿no? Y entonces recordamos a través de la foto. Y alguien quizás tome una guitarra, diga esta era su canción favorita y la toca. Y alguien cuenta una anécdota de aquel carnaval en la que se resbaló y se rieron y lo pusieron betún encima y lo que sea.
Y entonces cada quien, fíjate, puede materializar desde su experiencia, desde su modo, y cada quien va aportando, y no solamente lo estamos materializando, sino que como familia también estamos pasando un momento juntos, ¿no? Que sería como el tiempo del velatorio, ¿no? Como ese tiempo en el que pasábamos toda la noche juntos. Exacto. Bueno, ahora ya casi no se ve lastimosamente. A mí me encantaban los chistes de velorio, ¿no? Sí. Hay personas que no les gusta, pero yo creo que da un matiz importante ese momento tan solemne de recordar que, aunque hay algo que es triste, también la vida continúa de alguna forma, ¿no? Y daba un espacio como de soltarse. Cuando las personas estaban mucho tiempo dentro, ¿no? Al costado del ataúd, podía salir un rato afuera, y afuera estaban los que contaban los chistes, ¿no? Entonces, Sí, me recuerdo con mis abuelos pasó eso, ¿no? Que cuando todavía se velaban en las casas en la madrugada, ¿no? 3 de la mañana, no se salía, se recordaba, se hacían chistes, sí. Había el caldito. Exacto. ¿No? Bueno, entonces en el Zoom, pues alguien puede contar una anécdota graciosa y todos podemos, de pronto en medio de la tristeza, también recordar con alegría los buenos momentos que vivimos con esa persona. Entonces es una manera de poder paliar esta situación que extrañamos. También hay algunas otras, ¿no? De pronto cada quien tiene que ir encontrando su forma. Por ejemplo, se puede organizar, no sé si tú sabes, Jennifer, el Facebook tiene una opción que es el Facebook conmemorativo. Ah, no sabía. Entonces, para cuando uno tiene que escribirse, entonces para los que nos escuchan, yo también los invitaría a que a través de sus hijos más jóvenes de pronto activen esa opción. Entonces, el Facebook conmemorativo es alguien informa, alguien designado por mí con anticipación, de que cuando fallezca esa persona pase mi Facebook de vida a Facebook conmemorativo. Y entonces las personas pueden poner mensajes en mi Facebook y se convierte entonces en el lugar excelente para recibir el pésame. Porque las personas pueden escribir, pueden decir, yo recuerdo a tu esposo, fue un gran hombre, comparten fotos, y el administrador se encarga de recepcionar y de filtrar lo que tenga que ser filtrado también, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que para mí también es muy valiosa. No sabía que existía el Facebook conmemorativo. Sí. La conocí mucho antes de la pandemia, a través de una persona muy, muy importante para mí, que había aportado mucho con sus conocimientos de salud, etcétera, y se activó el Facebook conmemorativo y era un espacio realmente valioso porque todos aquellos que lo recordábamos pudimos escribir algo, y yo estoy seguro que su familia, al poder leer todos esos mensajes de gente que lo recordaba como la persona excelente que fue, pues también es un consuelo, ¿no? También es algo que ayuda. Entonces así hay diferentes formas, herramientas a poder. Una última preguntita antes de terminar. ¿Cuándo hay que buscar ayuda profesional? Porque claro, el proceso es largo, hay que enfrentarlo, hay que vivirlo, vivir la tristeza, pero ¿cuáles son algunos tips que algunos parientes o uno mismo puede notar de que ya es algo más patológico y que necesito ayuda profesional? Ok, hay dos razones por las que buscar ayuda profesional. La primera es cuando el duelo se convierte en patológico, es decir, cuando ha pasado mucho más de ese año y la persona no puede retomar su vida, o cuando la persona ha pasado el límite de la realidad. Por ejemplo, sirve la mesa y siempre está separando cubiertos y las sillas. Nadie se puede sentar ahí porque ese es el lugar de fulano, ¿no? Entonces, ahí hay algo que está faltando, hay algo que no termina de resolverse, ¿no? Y no es que esté ni bien ni mal, solo que está indicando de que algo está faltando para poder cerrar bien el ciclo.
cuando tenemos reacciones muy exageradas ante, o sea, dentro de estos tiempos fuera del año, ¿no? Y seguimos reaccionando muy fuerte si vemos una película y alguien muere, o leemos noticias de muertes por terremoto, de lo que sea el tema muerte, y yo entro en llantos o me deprimo, etcétera, ¿no? Si es un niño y su rendimiento escolar no remonta, porque claro, los primeros meses es entendible que cambie, pero si sigue eso así y no mejora, o si soy un niño o un adolescente y mi comportamiento sigue siendo demasiado irascible o buscando pleitos, digo sigue porque todo eso está dentro de cierta normalidad. Claro. Meses. Pero si eso persiste, entonces es un indicador de que el duelo está vigente, ¿no? Entonces, esto es como lo más llamativo a prestarle atención. Ahora, hay una cosa que no se suele tomar en cuenta, pero yo te comentaba al principio que me dedico a la relación cuerpo-mente. Ajá. Popularmente las personas lo saben. Cuando muere un familiar dicen, uy, ¿a quién se va a llevar en el año que sigue? Pero ese a quién se lleva no es que el muerto se lleva a nadie, es que esa persona que fallece o que se enferme gravemente de algo, por ejemplo un cáncer, muchas veces es porque es un duelo que se ha somatizado. Y entonces cuando surgen enfermedades dentro de los siguientes meses a la muerte de alguien, hay que prestarle atención al duelo también, no solamente al tratamiento médico, sino al duelo. Okay. Porque si no atendemos el duelo, el tratamiento médico no va a ser suficiente, porque hay un trasfondo emocional que está vinculado, ¿sí? Esto es lo primero en relación a lo patológico. Pero si uno puede, si las circunstancias están dadas, también el duelo puede ser atendido desde el principio. En primer lugar, para que no se complique. Y en segundo lugar, para que pueda reducirse el tiempo. Porque Claro. el lapso de un año es lo normal en el que las personas sin ayuda van lidiando con eso. Pero con ayuda, en realidad eso puede reducirse a menos de 6 meses inclusive, ¿no? Entonces siempre puede ser valiosa la ayuda en torno al tema del duelo. Okay. Está bien, Walter, muchísimas gracias, bueno, pues por estar con nosotros y por darnos esos tips tan valiosos que sí, que en este tiempo sobre todo, pero también, de verdad, en cualquier momento de nuestra vida, pueden servir. Nada, muchas gracias de verdad, y nada, pues esperemos que no sea la última vez que podamos, contactarnos. Encantado de haber estado con ustedes hoy, me ha gustado mucho poder compartirles cosas que yo creo que son sumamente valiosas de saber, de conocerse y de aplicarse, así que realmente, bueno, si hay otra oportunidad va a coincidir, encantado de hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias, Walter. Bien, muchas gracias por escucharnos o por vernos. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube. Y nada, de verdad este video sería muy, muy bueno si lo quieren compartir, porque nos parece que sí, que Walter nos ha dado herramientas muy valiosas para acompañar a personas que están viviendo este proceso, o incluso conocimiento para nosotros mismos, ¿no? Para cuando nos toque enfrentar una etapa de duelo. Entonces nada, muchas bendiciones y nada, nos vemos en el próximo episodio de Voz en Misión.